Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. El proyecto Despierta sigue dando la batalla sacando del letargo a tantas conciencias dormidas ante la cruel persecución de los cristianos en todo el mundo. En esta ocasión te acerca a la valiente y asombrosa realidad de los cristianos perseguidos en China. En el clip En la clandestinidad, católicos en China, podrás escuchar a los auténticos testigos de la persecución comunista en el país asiático y su dura y difícil realidad. Desde 1949, con el lema «Prohibid el cristianismo y las Biblias para unirnos al anticristo», los católicos han sido fuertemente perseguidos. En 1954, el gobierno comunista impuso el que la Iglesia en China fuese un instrumento del gobierno. Ante las presiones, una parte de la Iglesia se sometió y se separó de Roma. Es la denominada Iglesia oficial. Sin embargo, otra parte, la Iglesia clandestina, decidió mantenerse fiel a Roma y seguir siendo parte de la Iglesia universal. Esta no tiene libertad para el culto ni otras actividades y es fuertemente perseguida. Hay obispos, sacerdotes y laicos que han sido encarcelados y están viviendo una situación de auténtica precariedad y sufrimiento. Mientras permanecen en las cárceles o en arresto domiciliario, el gobierno comunista les somete a una reeducación, un lavado de cerebro para cambiar su modo de pensar y actuar. No obstante, es increíble la riqueza y la fortaleza en la fe de estos cristianos, que tienen sus seminarios también en la clandestinidad. Seminarios en casas particulares en las que hacen todo y de las cuales en ocasiones no pueden salir debido al peligro. Seminarios clandestinos, pero rebosantes de vocaciones y vitalidad. La persecución, lejos de apagar su fe, ha sido el viento que la ha despertado, una purificación que los hace brillar. ¿Por qué no va a merecer la pena dar la vida por Jesús cuando Él la entrega en cada Eucaristía?, dice una joven testigo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México. Obispo manifiesta que salvó a sacerdote de ser ejecutado. Indonesia. Atacan con espada a sacerdote y fieles durante la misa. Brasil. Sacerdote responde a actor que se burló de la Eucaristía. Estados Unidos. Arzobispo de Miami reza por víctimas de tiroteo y pide no ceder al mal. Irak. En Teleskov, la cruz de la Iglesia del Sagrado Corazón vuelve a reinar. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obispo pide participar en colecta para no olvidarse de los pobres. Niño pide para su primera comunión, en lugar de regalos, donativos a manos unidas. Drag vuelve a ofender a los cristianos con parodia de la Última Cena. El alcalde de Santiago afirma que insultar a la Virgen es humor. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa denuncia que los clientes son los principales responsables de la trata. El Papa llama a la reconciliación en Cuaresma, aunque resulte difícil perdonar. Francisco, la Cuaresma es el tiempo para desenmascarar las tentaciones. El Papa Francisco recuerda que la fe conduce a los sacramentos. El obispo de Chilpancingo, Chilapa, México, Monseñor Salvador Rangel, reveló que hace 2 años salvó a un sacerdote de ser ejecutado por grupos criminales en el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país. En entrevista concedida a Milenio Televisión, tras el reciente asesinato de 2 sacerdotes, el prelado relató que ha dialogado en el pasado con los líderes de los grupos narcotraficantes. Yo he hablado con ellos justamente cuando han amenazado a los sacerdotes. Hace 2 años decretaron la muerte de uno de ellos. Un domingo fui con una monjita a la montaña para dialogar con el jefe de estos señores. Gracias a Dios logramos entendernos y me dijeron que no ejecutarían al padre. El obispo explicó también que en ocasiones los grupos criminales han mandado anónimos a los sacerdotes o les piden abiertamente que no continúen su labor pastoral. Por ello, cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos para que dejen en paz a los sacerdotes, lo he hecho. El prelado concedió la entrevista después del asesinato de los sacerdotes Iván Añorbe Jaimes, párroco de la Sagrada Familia en Las Vigas, y Germain Muñiz García, párroco de Mezcala, quienes murieron tras ser atacados por desconocidos en el municipio de Taxco. En el programa televisivo, el obispo de dicha diócesis rechazó las afirmaciones de la Fiscalía de Guerrero respecto a presuntos vínculos de los sacerdotes con los grupos criminales. Una persona con problemas mentales atacó con una espada a un grupo de fieles y al sacerdote que celebraba la misa este 11 de febrero en la iglesia de Santa Lidwina, cerca de la ciudad de Yogyakarta, Indonesia. Según informó la agencia vaticana Fides, el atacante responde al nombre de Suliyono y usó un arma blanca para herir a unos 12 fieles y al sacerdote jesuita Karen Mutprier. El hombre también dañó 2 figuras de la Virgen María y de Jesús.
Uno de los fieles llamó a la policía, que intentó persuadir al atacante. Ante su negativa, fue herido y llevado al hospital más cercano, a donde también fueron conducidas las víctimas. Se está investigando el motivo del ataque. El padre Enya Wijayanto, jefe de la Comisión Justicia y Paz de la Archidiócesis de Yogyakarta, transmitió la condena enérgica contra los hechos ocurridos durante la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es el culmen de la vida para la Iglesia Católica. Toda la comunidad celebra la obra salvífica de Cristo mismo y experimenta el encuentro con Dios a través de la Santa Comunión, recordó en un comunicado enviado a Fides. En ese sentido, señaló que la Iglesia local se encuentra preocupada por el incidente y llama a la policía a garantizar la seguridad de las iglesias y a tomar una postura proactiva para evitar más violencia y promover la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Indonesia, sin excepción. El texto invita a apoyar activamente los valores de la Pancasila y la Constitución de 1945, que garantiza la libertad de religión y culto y la protección de los derechos humanos a los ciudadanos de Indonesia, el país con la población musulmana más grande del mundo. El padre João Marcos de la comunidad Canção Nova repudió la burla que hizo un programa de la Red Globo a la Eucaristía y cuestionó al responsable si tendría el mismo coraje para burlarse de otra religión, por ejemplo el Islam. El sacerdote se refirió al programa Ta en el aire, donde el actor Marcius Mellen, vestido de cura, se burla de la Eucaristía al alentar a las personas a pedir la comunión por delivery y quedar así con la barriga llena. En un vídeo que se ha viralizado en la red social de Facebook, el sacerdote señala que la persona que se burló de la Eucaristía, de humorista, no tiene nada, y recordó que verdaderos comediantes nunca se burlaron de la fe cristiana ni de la fe de tantos otros para hacer verdadero humor. El sacerdote recordó que la fe cristiana tiene una tradición de más de 2000 años. Nosotros no jugamos a celebrar la Santa Misa, nosotros no jugamos a celebrar la Eucaristía, nosotros no jugamos a atender una confesión, nosotros no jugamos a dar una absolución. Nosotros hacemos lo que Jesús pidió, lo que está en la palabra de Dios, afirmó. En ese sentido también criticó a la Red Globo, que predica el respeto a las diferencias, pero no respeta la religión. Respete nuestra fe cristiana, lo que creemos, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, expresó. El sacerdote recordó que los católicos son más del 69% de la población brasileña. Finalmente aseveró: por tanto, hermano, respete la fe católica, respete el cristianismo, no se burle de aquellos que creen, porque un día usted puede ser condenado por sus propios juegos sin gracia que está haciendo. El arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, expresó su dolor por los 17 muertos que dejó el tiroteo en una escuela secundaria de Parkland, en el estado de Florida, y exhortó a la población a permanecer fuertes y resueltos a resistir al mal en todas sus manifestaciones. A las 2 de la tarde del 14 de febrero, un sujeto disparó contra los estudiantes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Además de los fallecidos, hay entre 14 y 18 heridos, según el alguacil del condado de Broward, Scott Israel. La policía detuvo a un sospechoso identificado como Nicolás Cruz, de 19 años, un exalumno que había sido expulsado de esa secundaria por mala conducta. A través de un comunicado, el prelado manifestó su gran tristeza y ofreció sus oraciones, y las de toda la comunidad católica, por los afectados por esa tragedia sin sentido. Rezamos por los fallecidos y heridos, por sus familias y seres queridos, por las personas que ayudan a las víctimas y por toda nuestra comunidad del sur de la Florida. El arzobispo señaló que esta tragedia ha ocurrido en miércoles de ceniza, cuando comienza el tiempo de Cuaresma, que nos llama a penitencia y conversión. Con la ayuda de Dios podemos permanecer fuertes y resueltos para resistir el mal en todas sus manifestaciones, aseguró el prelado, que pidió a Dios sanar las heridas ocasionadas en los corazones y consolar a los que se lamentan cuando enfrentamos nuevamente como nación otro acto de violencia sin sentido y de un mal horroroso. La pequeña localidad de Teleskov se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Mosul, en Irak. Se encontraba invadida por el ISIS y fue recuperada por el ejército iraquí en junio del pasado año. La estructura de la iglesia del Sagrado Corazón permaneció en pie, aunque sus alrededores están repletos de cascotes y muros derruidos. En su interior, la mayoría de las puertas y ventanas estaban dañadas o arrancadas, algo habitual en los planes del ISIS, ya que tanto las iglesias como las casas cristianas han sido utilizadas como almacenes, campos de entrenamiento o vías de escape. Se han registrado 443 casas dañadas, de las cuales 231 están totalmente destruidas. El proceso de reconstrucción se realiza de forma gradual. Eso significa que las ciudades y pueblos menos afectados son los primeros en ser reconstruidos, aunque también dependen otros factores, como el porcentaje de cristianos que deciden volver.
La reconstrucción está en marcha, y aunque los cristianos de Irak quieren ver sus casas reconstruidas, tienen muy clara su prioridad. Lo primero que hicieron fue recolocar la cruz en la cúpula de la iglesia del Sagrado Corazón. El regreso de los cristianos no cesa y el proceso en la reconstrucción aumenta sus esperanzas. Buscan una vuelta a la normalidad, recuperar sus hogares, así como su vida diaria de pastoreo y trabajo de la tierra. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, recordó en su carta semanal que el segundo domingo de febrero se realiza en el país una colecta a favor de Manos Unidas para apoyar a miles y miles de personas en tantos proyectos que esta ONG católica tiene en el mundo. El lema de la campaña contra el hambre de este año es compartir lo que importa. El obispo aseguró que con la limosna repetimos una vez más aquel gesto de los primeros cristianos que al conocer a Jesucristo por el anuncio del Evangelio vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles para que estos los repartieran entre los pobres de la comunidad. Monseñor Fernández explicó que en el primer mundo tenemos de todo y por eso no somos conscientes de las carencias que tienen tantos habitantes del planeta que mueren de hambre cada día. No podemos aplazar la respuesta a estas necesidades hasta que las instituciones internacionales salgan a su encuentro. Urge ayudarlos hoy, quizá mañana sea tarde, señaló. En ese sentido, dijo que la campaña de Manos Unidas pone el acento sobre todo en la persona. Alimentos hay de sobra en el mundo. Hace falta sensibilidad para compartir lo que importa, la dignidad de la persona, tener lo elemental para sobrevivir, tener acceso a una educación y sanidad que mejore la calidad de vida, tener el pan de cada día. Pero insiste en que lo más importante es tener a Dios y conocer a Jesucristo, que nos ofrece la salvación de Dios, nos hace hermanos unos de otros y nos da a su madre como madre nuestra. El prelado agradeció el trabajo que la delegación de Manos Unidas desarrolla en la diócesis y animó a los trabajadores a motivar la razón más profunda de nuestra caridad cristiana, que es haber conocido a Jesús. Un niño de la localidad valenciana de La Pola de Valbona ha donado los regalos de su primera comunión a un proyecto de Manos Unidas en la India para mejorar una casa que acoge actualmente a 60 niñas de entre 4 y 18 años. El propio niño, llamado Rubén y de 9 años, como invitación para el día de la celebración de su primera comunión, escribió una carta a sus familiares y amigos pidiéndoles esta colaboración solidaria. Por ello, con la ayuda de su madre, redactó la carta explicando por qué no quería regalos y en cambio prefería donativos para la gente que necesita el dinero para vivir. Gracias a Dios tengo todo lo necesario, así es que he pensado que si queríais hacerme un regalo por este día, podéis darle mucho más fruto haciendo una donación anónima para un proyecto de Manos Unidas en el que estoy colaborando, afirmó. Precisamente la familia de Rubén le ha enseñado que cuesta mucho esfuerzo ganar el dinero y que hay que utilizarlo correctamente, ni despilfarrarlo ni tampoco acumularlo, según expresa. El día de la comunión recibió los regalos en forma de sobres con dinero, en total unos 7.000 euros y pico que ahora hemos llevado a la sede de Manos Unidas. El ganador del Festival Drag Queen de Las Palmas del año pasado saltó a la fama utilizando a la religión católica como trampolín y dado el éxito que le dio, este año ha vuelto a hacerlo. Para este año ha decidido reincidir en la temática para ofender a los cristianos y ha escenificado La Última Cena con el resto de concursantes como discípulos de Jesús. Su polémica actuación ya fue denunciada por la Asociación Abogados Cristianos en base a un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, pero parece que más que importunarle, la polémica catapultó a este drag de nombre Borja Casillas y este año ha repetido la campaña, entre otras razones porque las querellas fueron archivadas. Cabe mencionar que tras el escándalo que se desató el pasado año por su actuación, la drag asegurase un día después, durante una entrevista en Onda Cero, que se estaba preparando para dar clases de religión en colegios concertados y privados, por lo que está cursando una adaptación denominada Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. El alcalde Martiño Noriega se pronunció el 14 de febrero sobre la fuerte polémica que han provocado las blasfemias y obscenidades del pregón de Carnaval de Santiago. Como señaló el Correo Gallego, durante el pregón y ante un público en el que había familias con niños pequeños, el actor Carlos Santiago denominó a la Santísima Virgen como prostituta e hizo un comentario obsceno sobre la Pilarica y el apóstol con palabras soeces, entre otras obscenidades y comentarios cristianófobos. Las ofensas del pregonero provocaron indignación en una parte del público que abandonó la plaza indignado. El asunto ha saltado a los medios nacionales y además ha causado un profundo malestar en Aragón por las ofensas a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza. Martiño Noriega ha estado en el programa Compostela en la Onda de Onda Cero. El presentador le preguntó si hubo un exceso en el pregón del carnaval,
pero no encontró ni la más mínima retractación por parte del regidor municipal. Lo que no estoy dispuesto es a practicar la caza de brujas ni la Inquisición, ni otro tipo de movimientos que me parecen que dentro de molestias legítimas esconden también intereses regresivos, afirmó el alcalde. Además, calificó a Carlos Santiago de dramaturgo prestigiado y señaló que el humor no a todo el mundo le gusta y en algún momento puede molestar, pero es humor. Y en vez de criticar las faltas de respeto del actor, cargó contra los que se han quejado. El alcalde dijo que donde hay algo cuestionable es detrás de las críticas que ha recibido el pregón. En la misma línea que el alcalde se manifestó Marta Luis González, concejala de Turismo, ante los micrófonos de la citada emisora. Puede haber humor o bromas que en determinados momentos puedan ser de mal gusto para algunas personas, y por lo tanto también es respetable entender eso, pero por delante va la libertad de expresión, señaló Loes y enmarcó las blasfemias y groserías lanzadas por el pregonero en un contexto en el que supuestamente cabe toda la crítica social posible. El Papa Francisco atribuyó el problema de la trata de personas al egoísmo sin escrúpulos de mucha gente, porque, apuntó, si muchas jóvenes sufren en la calle es porque hay muchos hombres dispuestos a pagar por su placer. El Papa, preguntado por un grupo de jóvenes reunidos con él en la Sala Clementina del Vaticano sobre el modo en que se puede combatir este problema, subrayó que el conocimiento real sobre el tema tiene que ver con la demanda que hay detrás de la oferta de la prostitución, además de un compromiso por parte de las autoridades políticas. Estamos todos llamados a abandonar la hipocresía y a afrontar la idea de ser parte del problema más que mirar a otro lado, proclamando nuestra inocencia, defendió al responder a los participantes en un foro por la Jornada Mundial de Reflexión contra la Trata. El pontífice dijo que, si hay tantas jóvenes víctimas de la trata que acaban en las calles de nuestras ciudades, es porque hay muchos hombres, jóvenes de mediana edad y ancianos, reclamando estos servicios y están dispuestos a pagar por su placer. Entonces Francisco cuestionó si ¿son los traficantes la principal causa de la trata? La causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de muchas personas hipócritas en nuestro mundo. Arrestar a los traficantes es un acto de justicia, pero la verdadera solución es la conversión de los corazones. El fin de la demanda puede secar el mercado, manifestó el pontífice. El Papa calificó este problema como un crimen contra la humanidad, una verdadera forma de esclavitud, lamentablemente cada vez más difundida, que afecta a todos los países, también a los más desarrollados, y que afecta a los más vulnerables de la sociedad. En un mensaje hecho público con motivo de la campaña de Fraternidad 2018, promovida por la Conferencia Episcopal de Brasil, el Papa Francisco invita a perdonar y a dejarse perdonar durante la Cuaresma, aunque resulte difícil porque es la única forma de alcanzar la paz. Qué difícil resulta a veces perdonar, y sin embargo, el perdón es el instrumento colocado en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón, la paz. Dejar de lado el resentimiento, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir como hermanos y hermanas y superar la violencia, dice en el mensaje dirigido al cardenal Sergio da Rocha, arzobispo de Brasilia y presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil. Jesús vino para darnos la vida plena, recuerda el Santo Padre. En la medida en que Él está en medio de nosotros, la vida se convierte en un espacio de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Así, este tiempo penitencial, donde estamos llamados a vivir la práctica del ayuno, de la oración y de la limosna, nos hace percibir que todos somos hermanos. Dejemos que el amor de Dios se vuelva visible entre nosotros, en nuestras familias, en las comunidades, en la sociedad. Ahora es el momento favorable, continúa. Ahora es el día de la salvación, que nos trae la gracia del perdón recibido u otorgado. El perdón de las ofensas es la expresión más elocuente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. En Cristo somos de la misma familia, nacidos de la sangre de la cruz, nuestra salvación, subrayó. En la Basílica de Santa Sabina, el Papa Francisco presidió el 14 de febrero la misa de miércoles de ceniza y alentó a los fieles a seguir 3 acciones para recalentar el corazón creyente ante las tentaciones que cauterizan y paralizan el alma. El Santo Padre explicó que el tiempo de Cuaresma, que comienza en miércoles de ceniza, es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida cristiana y recibir la siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del Señor. La Cuaresma es el tiempo para desenmascarar las tentaciones y dejar que nuestro corazón vuelva a latir al palpitar del corazón de Jesús. Así, para volver a recalentar el corazón creyente, el pontífice propuso 3 palabras: detente, mira y vuelve. Francisco invitó con la palabra detente a dejar de correr sin sentido, porque llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado.
Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia y el tiempo de Dios. Detente un poco delante de la necesidad de aparecer y ser visto por todos, de estar continuamente en cartelera, que hace olvidar el valor de la intimidad y el recogimiento. Francisco también invitó a mirar los signos que impiden apagar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza. Finalmente animó a volver, sin miedo, a los brazos anhelantes y expectantes del Padre rico en misericordia que te espera, ya que este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Permanecer en el camino del mal es solo una fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto, y nuestro corazón bien lo sabe. Dios no se cansa ni se cansará de tender la mano, aseguró. En su catequesis de la Audiencia General de este miércoles 14 de febrero en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco continuó con las catequesis sobre la Santa Misa. En esta ocasión reflexionó sobre el credo y la oración de los fieles. Animó a rezar con fe e invitó a aquellos que no tienen una fe suficientemente fuerte a rezar con esta fórmula: creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. El Papa expresó: el credo manifiesta la respuesta común de la Asamblea a todo lo que se ha escuchado de la palabra de Dios. Existe un nexo vital entre la escucha y la fe. De hecho, esta no nace de la fantasía de mentes humanas, sino que, como recuerda San Pablo, viene de escuchar la palabra de Cristo. La fe se alimenta, por lo tanto, de la escucha y conduce al sacramento. Destacó el vínculo existente entre el credo y la liturgia de la palabra y afirmó que la escucha de las lecturas bíblicas, prolongadas en la homilía, responde al derecho espiritual del pueblo de Dios a recibir con abundancia. Cuando la palabra de Dios no se lee bien, no se predica con fervor por el diácono, el sacerdote o el obispo, se les está privando a los fieles de un derecho, porque los fieles tienen derecho a recibir la palabra de Dios, advirtió. Tras reflexionar sobre el credo, el Papa habló también sobre la oración de los fieles. Tras las intenciones particulares propuestas por un diácono o por un lector, la Asamblea une su voz invocando: «Escúchanos, oh Señor», o con una súplica similar. Esta es la oración que los fieles elevan a Dios confiando en que serán escuchados en las peticiones que presentan por el bien de todos según su voluntad. El pontífice finalizó la catequesis recordando que las intenciones por las cuales se invita al pueblo fiel a rezar deben dar voz a necesidades concretas de la comunidad eclesial y del mundo, evitando recurrir a las fórmulas convencionales o miopes. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.